Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, celebra la fiesta de María Magdalena y nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Escuchamos. En aquel tiempo Jesús salió de casa y fue a sentarse a la orilla del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella. Mientras toda la gente se quedó en la orilla, Jesús habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con mucha tierra. Brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra. Produjeron cosecha, unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este día maravilloso en que celebramos la fiesta de María Magdalena, esa discípula de Jesús, esa que estuvo junto a su madre María y a las demás mujeres en la cruz cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y sabes, nos dice el Evangelio, capítulo 28 de San Mateo, dice que cuando Jesús resucitó, se le aparece a esta mujer que estaba llorando en el sepulcro, llorando porque no pensaba que no iba a ver más a su maestro. Y dice que cuando ella estaba en el sepulcro, se le aparece el ángel del Señor a María Magdalena. Recuérdate que a María Magdalena, nuestro Señor Jesucristo, le había perdonado 7 pecados. Es decir, que María Magdalena fue una de las mujeres de aquella época que experimentó y pudo comprobar la misericordia y compasión de nuestro Señor. Pues a ella, con todos sus pecados, después de ser perdonada, ella entonces se hace la discípula amada del Señor. Está con él en el pie de la cruz. Pero también dice aquí en Mateo, en San Mateo, capítulo 28, dice que ella... Dice, el ángel del Señor se le apareció a las mujeres y ustedes no tienen por qué temer. Buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Pero vuelvan enseguida y díganle a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Y sabes que Jesús se le acerca a María Magdalena. Dice en el capítulo 28, versículo 9 de San Mateo, dice: en esos días salió el encuentro del camino y le dijo a las mujeres, y ahí estaba María Magdalena, la que él había perdonado, la que le había sanado, que le había mostrado su bondad y su misericordia. Le dijo, a las mujeres se le acerca y le dice, se abrazan a sus pies y lo adoran. Y Jesús le dice, no tengan miedo, vayan ahora y díganle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí le verán. Es decir, que Magdalena fue de la que el Señor se le apareció. La primera a la que el Señor se le apareció luego de que fue muerto. Y cuando resucitó se le aparece a esas mujeres que estaban llorando en el sepulcro y una de estas era Magdalena. ¡Qué gracia más grande estuvo nuestra querida Magdalena! Que pudo ver a nuestro Señor en el primer momento de ser resucitado. Y el Señor entonces le da este mandato como nos lo da a ti y a mí, se lo dio a Magdalena: vayan y dile a los discípulos que yo he resucitado y que me encontraré con ellos en Galilea. En Galilea fue donde Jesús comenzó su predicación y que allí me verán, es decir, le da una promesa de que lo vean. Así que estamos felices y contentos de celebrar este día, esta gran fiesta de esta gran santa discípula enamorada de Jesús como fue María Magdalena.
Pero qué bonito es saber que en la palabra de hoy Jesús nos habla del sembrador nuevamente. Ese sembrador que sale a sembrar la semilla. Él es el sembrador. Esta parábola del sembrador tiene grandes riquezas para nosotros. Hay felices noticias en ellas que nos van a ayudar a nosotros poder ser feliz y poder discernir lo que Dios nos quiere decir en este día a ti y a mí a través de su palabra. Dios habla de la parábola del sembrador. Y sabes, esta es una de las parábolas que Jesús explica a sus discípulos. Le dice, muchos escuchan pero no entienden. Sin embargo, a ustedes, le dice Jesús, el reino de los cielos será revelado, y se detiene a explicarle. Le explica a Jesús más para adelante en el versículo 18 de este capítulo 13 de San Mateo. Le dice el Señor, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. El sembrador es el mismo Jesús. La semilla es la palabra de Dios, que Jesús viene a traerlo a nosotros cada día. Cada día viene Jesús a traernos su palabra. La tenemos en la palabra de Dios, que podemos palpar, leer y meditar para ver qué nos dice el Señor a nosotros. Pero mira qué hermoso, Él viene a crear esa semilla de la fe, esa semilla de la confianza, del amor y de la alegría en tu vida y mi vida a través de su palabra. Pues recuerda que su palabra es vida, su palabra es alimento. Es la luz que viene a ligar nuestros caminos y los caminos de nuestras familias. Y dice Jesús, cuando se oye esta parábola, la palabra es la semilla sembrada. Y dice, esos que están por el camino, esas semillas que están por el camino, son esas palabras que se echan en el camino y caen en ese terreno, donde después, por no ser interpretada, por no ser realizada, por no ser reflexionada, viene el maligno y la quita de nuestros corazones. Pues esto es un grupo de personas que muchas veces escuchamos la palabra y esa palabra entonces no la meditamos. Nos dice San Agustín que cuando escuchemos una palabra debemos de rumiar, es decir, de ir degustando esa palabra que Dios me ha dicho en este día. Porque esa palabra luego, si la reflexionamos y la volvemos a repetir en nuestros corazones, entonces se convierten en fortaleza, se convierte en una palabra de aliento para ti y para mí. Pues ese primer grupo son de esas personas que escuchan la palabra todos los días, pero que luego no la interiorizan, no la reflexionan y se la guardan para sí. Y entonces, con el tiempo, viene el mismo diablo y la arranca de nuestros corazones. Y entonces nos quedamos sin esa palabra y nos viene el miedo, nos viene la preocupación y no tenemos una palabra para defendernos cuando nos llegue la tristeza a nuestras vidas. Pues hay una segunda semilla, dice el Señor. Este segundo grupo son los que cuando se siembra la palabra en sus corazones es un terreno pedregoso, es decir, un terreno donde no tienen raíces. ¿Y por qué no tienen raíces? Porque escuchan la palabra y luego con el tiempo, al no tener raíces, esa palabra se seca en nuestros corazones y ya ni siquiera la recordamos. Y hay este grupo de este terreno pedregoso muchas veces, dice Jesús, escuchan la palabra con alegría y se sienten que Dios le ha hablado a través de su palabra. Pero ¿qué sucede? Luego las preocupaciones de la vida, el buscar las riquezas, las preocupaciones materiales, las preocupaciones de enfermedades, entonces nos arrancan esta hermosa palabra que Dios pone en nuestros corazones. Pero hay una buena noticia, dice Jesús, y hay una tercera semilla que cae en un terreno bueno. Y en ese terreno bueno, cuando esa semilla cae, que es la palabra de Dios, entonces ese grupo de personas son las que la cogen, la meditan, la interpretan, le dicen al Señor que tú me quieres decir a través de esta palabra y la cogen con tanta fortaleza que llegan hasta comprender qué Jesús nos quiere decir a ti y a mí. Así que yo te invito en este día, hermanos, el Señor nos invita a ti, a mí, a nuestras familias, a que seamos esa tierra fértil. ¿Qué quiere decir esto? Que esa semilla que Dios ha colocado en nuestras vidas a través de la palabra, que nos dice a nosotros, por ejemplo, no temas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que nos dice hoy, yo soy quien siembra la palabra en tu vida, que esta palabra venga a hacer énfasis en nuestras vidas, venga a llenar nuestras vidas de esperanza,
Yo te invito y el Señor nos invita a que en este día tomemos una frase. Tomemos esa frase que Dios nos quiere decir en este evangelio tan hermoso, en este día en el que el Señor nos dice a ti y a mí, levántate. Yo soy el que siembro la palabra en tu vida. Acoge la palabra. Pues dice en el primer capítulo de Juan, dice que Dios era la palabra y que la palabra se hizo hombre y encarnó en nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es el mismo Dios que nos habla a través de su palabra. Así que yo te invito en este día que vuelva a leer nuevamente este evangelio y le pregunte a Jesús, ¿qué tú quieres de mí? Y entonces, con esa fortaleza de que la palabra de Dios permanece, de que las promesas de Dios se cumplen, lo que Él te diga en esa palabra, entonces se convierte en fortaleza para ti y para mí. Así que yo te pido que pases feliz resto del día, agarrado de esa palabra que es vida para ti y para mí. ¿Y qué es la palabra? Es el mismo Jesús que viene a iluminar nuestras vidas. Pues recuerda que Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio. ¿A quién iremos, Señor? Decimos, si solamente, le dijo Pedro, ¿a dónde iré, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que pase feliz resto del día. Dios te bendiga a ti, a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Comparte el video con todos tus amigos, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un video nuevo. Somos Familia Unida. Adiós.